Daniel Jackson no planeaba ser un héroe esa noche. Planeaba recoger una cajita feliz y llevar a su hija a casa antes de que fuera su hora de dormir. Pero cuando vio unos faros desaparecer bajo la superficie del río Black Creek, no lo pensó, simplemente actuó. Lo que sacó de ese coche que se hundía no era solo una mujer. Era un secreto, una deuda y una guerra que no tenía idea de que estaba a punto de heredar. Porque la mujer que jadeaba en sus brazos no le pertenecía al río, le pertenecía a Vincent Castellano. Deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Y si eres nuevo aquí, suscríbete. Vas a querer quedarte para ver esto. La lluvia había estado cayendo desde las 4 de la tarde. Ese tipo de lluvia que no solo te moja, te encuentra. Se metía bajo tu cuello, detrás de tus orejas, en las costuras gastadas de una chaqueta que había visto demasiados inviernos. Daniel Jackson conducía con ambas manos en el volante. Los limpiaparabrisas golpeaban con fuerza. Su hija de 8 años, Lily, iba abrochada en el asiento trasero. Sostenía un conejo de peluche llamado Capitán Orejas, al que le faltaba un ojo y todo el relleno de la oreja izquierda. Papi, ¿ya casi llegamos a casa? 10 minutos. Cariño, dijiste eso hace 10 minutos. Entonces ya casi llegamos de verdad esta vez. Lily no discutió. Apretó al Capitán Orejas contra la ventana fría y observó la lluvia correr por el cristal en ríos torcidos. Daniel la miró por el espejo retrovisor y sintió esa conocida opresión en el pecho, la que aparecía cada vez que la miraba. Mitad orgullo, mitad terror. La matemática constante de un hombre que cría a una hija solo. Había tenido un día largo. 12 horas de pie en el almacén de envíos de la Ruta 9, firmando la recepción de palés que parecían no dejar de llegar, dirigiendo a un equipo de hombres que lo respetaban lo suficiente, pero que nunca le dejaban olvidar que era el supervisor de planta más joven en los 30 años de historia del edificio. Tenía 41 años y su espalda baja tenía opiniones sobre cada uno de esos años. La bolsa de hamburguesas en el asiento del copiloto olía a sal y grasa. Y ya se había prometido que no se comería la suya hasta que Lily terminara la de ella, porque la única vez que lo hizo en el orden equivocado, ella miró su envoltorio vacío y el suyo lleno, y dijo en voz muy baja, «Papi, siempre tienes hambre». Y esa frase había vivido en él desde entonces. Giró en la carretera del puente Millbrook. Fue entonces cuando lo vio. No de inmediato, no todo a la vez. Primero vio las marcas de derrape, largas y oscuras franjas diagonales sobre el asfalto mojado, del tipo que cuenta la historia de unos neumáticos perdiendo su discusión con la física. Luego vio el hueco en la barandilla. El metal estaba doblado hacia atrás como la tapa de una lata, irregular, en carne viva y mal. Y entonces vio las luces bajo el agua. Un oro pálido, parpadeando, hundiéndose. «¿Qué es eso?», dijo Lily. Daniel ya se estaba deteniendo. La camioneta no se había parado del todo cuando su puerta ya estaba abierta. «Lily». Su voz sonó plana, como cuando mantenía todo bajo control. «Cierra la puerta con seguro. No salgas. Llama al 911. ¿Sabes cómo, verdad, papi?» «Lily». Él la miró. Solo un segundo. «¿Sabes cómo?», ella asintió, con el Capitán Orejas presionado con fuerza contra su pecho. Corrió. El terraplén descendía abruptamente. La grava suelta y el barro se deslizaban bajo sus botas. Llegó a la orilla del agua sin reducir la velocidad y el frío era intenso. No fue como entrar en agua fría. Fue como si el agua tuviera dientes. Mordió a través de sus vaqueros, a través de su chaqueta, hasta la médula. El Black Creek corría con fuerza en esta época del año, crecido por 3 días de lluvia, y empujaba contra él como un ser vivo que ya había tomado su decisión sobre esa noche y no necesitaba su opinión. Luchó contra él. El coche estaba a unos 30 pies de distancia, un sedán negro de lujo. No podía distinguir el modelo en la oscuridad, pero se veía bajo y caro, inclinado hacia el frente, con el maletero levantándose. La luz aún ardía en un amarillo pálido a través de 6 pies de agua. Burbujas de aire rompían la superficie en grupos.
Eso significaba que todavía había aire dentro, lo que significaba que todavía podría haber tiempo. Nadó. Había crecido a 2 millas de este río. Conocía sus humores, sus corrientes, sus lugares favoritos para arrastrar a un hombre de lado y retenerlo. Había pescado en él en verano y lo había odiado en marzo, y ahora mismo estaba de su peor humor. Su chaqueta se llenó de agua y se convirtió en una segunda piel, pesada y fría. Y cada brazada le costaba el doble de lo que debería. Llegó al coche. La ventanilla del pasajero ya estaba rota por el impacto. Una fractura en forma de telaraña se extendía desde una esquina. Agarró el espejo lateral, se rompió en su mano y maldijo una vez, con fuerza. Luego se reposicionó, agarró el marco de la puerta, apoyó los pies contra el panel de la puerta y tiró. Nada. La presión del agua. El coche se había hundido lo suficiente como para que la puerta no fuera a ninguna parte. Se movió, cerró el puño, buscó un hueco en la fractura y metió el codo a través de la ventanilla. El cristal cedió. El agua fría entró a toda prisa junto a su brazo y realmente oyó el jadeo desde dentro del coche. Alguien todavía estaba consciente. Alguien todavía estaba allí. Metió la mano, limpió el cristal restante con el antebrazo, notó el escozor, pero lo guardó para más tarde, y metió la cabeza y los hombros por la abertura de la ventanilla. Ella estaba allí, con el cinturón de seguridad aún puesto, la cabeza inclinada hacia atrás, el rostro apenas por encima del agua que quedaba en la cabina, los ojos abiertos, pero vidriosos. La expresión de alguien que había hecho las paces con un resultado, pero que no había terminado de aceptarlo del todo. El pelo oscuro pegado a su cara, el tacón de un zapato muy caro todavía enganchado en el pedal del freno. E incluso en esas condiciones, empapada en un coche que se hundía en la oscuridad, había algo en la forma en que mantenía la mandíbula, en la forma en que su barbilla no caía, que le dijo, esta no era una mujer que se derrumbara fácilmente. Oye, mantuvo la voz firme, voy a sacarte de aquí. Ella giró los ojos hacia él lentamente, como si estuviera decidiendo si creerle. El cinturón de seguridad, dijo él, ¿puedes alcanzarlo? Su mano derecha se movió lentamente, encontró la hebilla, presionó. Nada, está atascado. Su voz era casi tranquila, lo que le asustó más que si hubiera gritado. De acuerdo. Se adentró más. El agua ahora le pasaba por los hombros y encontró la hebilla al tacto. Presionó el botón de liberación. Nada. Lo intentó de nuevo. Enganchó al tercer intento, el mecanismo rechinó. Y luego cedió. El cinturón se soltó y ella se abalanzó hacia sus brazos. La rodeó con un brazo por las costillas y tiró. Pesaba más de lo que parecía, ahora un peso muerto, con las piernas enredadas en el asiento. El coche se movió. La parte delantera cayó otro pie y el agua en la cabina subió rápidamente. Y por un segundo muy largo y muy silencioso, Daniel Jackson comprendió por completo que podría no regresar. Tiró con más fuerza. Sus hombros pasaron por la ventanilla, luego sus caderas, luego sus piernas. Un zapato se perdió en el río, y estaban libres del coche, y el coche desapareció bajo ellos. Las luces se apagaron y el río los tenía a ambos en sus brazos y estaba presentando sus argumentos para quedárselos. Pateó, la sostuvo, se negó. Tardó 4 minutos en llegar a la orilla. Los contó, no porque quisiera, sino porque su cerebro no dejaba de funcionar y necesitaba algo que hacer mientras el resto de él estaba ocupado en no ahogarse. Para cuando sus rodillas tocaron la grava, había agotado toda su energía. La arrastró los últimos 6 pies por pura terquedad. La giró de lado en el terraplén y la oyó toser. Una tos fuerte, húmeda y ruidosa que fue el mejor sonido que había oído en su vida. Se sentó sobre sus talones, con el pecho agitado y las manos temblorosas. No dejes de toser, dijo. Sigue. Lo hizo. Se oían sirenas, aún lejanas, pero se acercaban. Lily había hecho la llamada. Daniel miró a la mujer a su lado. 30 y tantos, supuso. Quizás 40, pero bien llevados. El tipo de ropa que no venía de las mismas tiendas en las que él compraba, incluso mojada y rota.
Había un corte en esa chaqueta que hablaba de diferentes códigos postales, diferentes mañanas, diferentes problemas. Una fina cicatriz a lo largo de su mandíbula izquierda, tenue y antigua. Anillos en 3 dedos, ninguno de ellos en la mano izquierda. Dejó de toser, giró la cabeza y lo miró. «Entraste a por mí», dijo ella. «Sí, no tenías por qué». «Lo sé». Una pausa. La lluvia seguiría cayendo. Ninguno de los dos se movió. «Soy Amanda», dijo ella. Daniel cerró los ojos. Por un momento, él pensó que estaba perdiendo el conocimiento y se inclinó hacia adelante, pero entonces ella habló. Su voz era baja, no débil, sino deliberada, como si estuviera eligiendo cada sílaba con mucho cuidado. «Vincent Castellano», dijo ella. Daniel frunció el ceño. «¿Qué? Si alguien te pregunta, ¿quién me ayudó esta noche?». Abrió los ojos. Eran marrones y en ellos había algo que no pudo nombrar de inmediato. Lo nombraría más tarde. Tendría tiempo para asimilarlo, para darle vueltas, y se daría cuenta de que era pavor. El pavor específico de una persona que sabe exactamente lo que se avecina y se ha quedado sin formas de detenerlo. «Diles que no estuviste aquí». Daniel la miró fijamente. «Señora, acabo de romper la ventanilla de un coche con el codo». «Lo sé. Tengo unos 9 pies de agua del río en mis pulmones». «Lo sé. Y me estás pidiendo que diga que no estuve aquí». Ella le sostuvo la mirada. «Por favor». Abrió la boca, la cerró. Las sirenas estaban más cerca ahora. Podía ver las luces azules y rojas pintando la parte inferior del puente. Y oyó a Lily gritar desde el terraplén de arriba. «Papi, papi, ¿estás bien?». Y él miró hacia arriba, ahuecó las manos y gritó. «Estoy bien, cariño. Quédate ahí arriba». Y cuando se volvió hacia Amanda Williams, ella tenía algo en los ojos que no podía ignorar. No era miedo al río ni conmoción. Era algo más frío y específico. Miedo a lo que venía después. «¿Quién es Vincent Castellano?», preguntó él. Ella desvió la mirada. «Alguien a quien no quieres conocer», dijo. Llegaron los paramédicos, luego la policía, y de alguna manera, una mujer en un todoterreno negro que apareció antes de que la ambulancia hubiera terminado de subir a Amanda. Mostró una credencial que Daniel no alcanzó a ver y murmuró algo al oficial en el perímetro que hizo que el oficial retrocediera, asintiera y dejara de hacer preguntas. Daniel observó esto desde la parte trasera de la segunda ambulancia, donde un paramédico llamado Tony le vendaba el antebrazo. Le decía que necesitaría puntos, probablemente una ducha caliente y como una semana de sueño. «Esa mujer que sacaste», dijo Tony, sin levantar la vista del vendaje. «¿Sabes quién es?». Dijo que se llamaba Amanda. Tony silbó en voz baja. «Amanda Williams. Es la directora ejecutiva de Meridian Capital Group». Como el Meridian, ese edificio del centro con él, hizo un gesto con la mano libre que se suponía que indicaba altura o importancia, o ambas cosas. Daniel miró hacia la ambulancia donde estaban subiendo a la Amanda. Estaba sentada en la camilla, no acostada, lo que parecía irritar a los paramédicos. Hablaba con la mujer del todoterreno negro. Su expresión era controlada, precisa. El rostro de alguien que dirige una reunión, no el de alguien que había sido sacado de un río hace 8 minutos. «Me pidió que no dijera que estuve aquí», dijo Daniel. Tony dejó de vendar, lo miró. «¿Dijo por qué?». Dijo un nombre, Vincent Castellano. El nombre le hizo algo a la cara de Tony. No mucho. El hombre era un profesional. Había visto cosas, pero algo. Una pequeña tensión alrededor de los ojos, una ligera quietud. «¿Eh?», dijo Tony. «¿Lo conoces?». Tony volvió al vendaje, lo alisó, lo revisó. «Conozco el nombre, y soy un paramédico, no un sacerdote». Le dio una palmada suave en el brazo a Daniel. «Ponte esos puntos». Lily estaba envuelta en una manta térmica que una oficial había sacado del maletero de su patrulla. Estaba sentada en la camioneta de Daniel con la calefacción encendida, todavía sosteniendo al capitán Orejas. Cuando Daniel subió a su lado, ella se lanzó sobre la consola central y hundió la cara en su cuello. Él la abrazó con su brazo bueno y la dejó temblar.
Debí entrar, dijo ella contra su cuello. Lo sé. No pude verte por mucho tiempo. Lo sé, cariño. Pensé. Se apartó. Su cara estaba manchada de lágrimas, pero sus ojos eran feroces. De la manera que él reconocía, de la manera que había heredado de su madre. Esa terquedad que se sentaba detrás de las lágrimas y se negaba a que significaran derrota. No vuelvas a hacer eso. Él la miró. No puedo prometer eso, papá. No puedo, Lily. Si alguien necesita ayuda, eres todo lo que tengo. Las palabras aterrizaron como siempre lo hacían, como una mano presionando en el centro de su pecho. La atrajo de nuevo, la abrazó. Estoy aquí, dijo. Estoy justo aquí. Llegó a casa a medianoche. Lily se durmió antes de que llegaran a la entrada y la llevó adentro como solía hacer cuando tenía 4 años, antes de que se hiciera demasiado mayor para admitir que le gustaba. Con cuidado, una mano bajo sus rodillas, otra detrás de su espalda, el capitán Orejas colgando de su mano floja. La acostó en su cama sin despertarla y se quedó en el umbral un largo momento, observándola respirar. Luego fue a la cocina, preparó café, se sentó a la mesa con sus botas mojadas, había olvidado quitárselas, y miró a la nada. Vincent Castellano. No conocía el nombre. No era un hombre que se moviera en círculos donde surgieran nombres así. Dirigía un almacén. Entrenaba al equipo de fútbol de Lily los sábados por la mañana. Su idea de peligro era el carril de incorporación en la Interestatal 40 durante la hora punta. Tenía $43 en su cuenta corriente hasta el viernes. Una camioneta con 2 llamadas a revisión que siempre tenía la intención de llevar. Y una hipoteca que se consideraba a sí misma una relación a largo plazo. Pero seguía oyendo su voz. Diles que no estuviste aquí. Y lo que pasaba con eso, lo que se le clavó como una astilla que no podía alcanzar, fue que no lo había dicho por ingratitud. No era un desprecio, era protección. De lo que fuera que tuviera miedo, había intentado evitar que lo tocara a él. Una mujer que había sido sacada medio muerta de un río, y su primer instinto había sido proteger a un extraño. Eso significaba algo, aún no sabía qué, lo descubrió a la mañana siguiente. La llamada llegó a las 7:42, mientras preparaba el almuerzo de Lily, y fingía que no estaba agotado. Número desconocido. Casi lo deja pasar al buzón de voz. No lo hizo. ¿Señor Jackson? No era una pregunta. Una afirmación que ya sabía la respuesta. La voz era masculina, de mediana edad, con un acento limpio y del Atlántico Medio. La cadencia de un hombre que hacía mucho tiempo que había dejado de necesitar levantar la voz para ser tomado en serio. Espero que haya dormido bien. Entiendo que la noche de ayer fue movida para usted. Daniel dejó el cuchillo de la mantequilla de cacahuete. ¿Quién es? Mi nombre es Vincent Castellano. Creo que está familiarizado conmigo, al menos de pasada. Una pausa. Salvó la vida de una mujer muy importante anoche, señor Jackson. Eso no es poca cosa. Lo respeto. ¿Cómo consiguió este número? Soy minucioso. Sin disculpas, solo un hecho. Me gustaría reunirme con usted hoy, si está disponible. Hay una cafetería en West Meridian llamada Harlow's. ¿La conoce? He pasado por delante. Mediodía. Entonces haré que alguien reserve una mesa. Señor Castellano, Daniel mantuvo la voz nivelada. No lo conozco. No sé cuál es su relación con la mujer que ayudé anoche. Y tengo un trabajo al que necesito ir en 2 horas. Su turno ha sido cubierto, dijo Castellano. Me tomé la libertad. El silencio se extendió entre ellos. Eso no es una petición, dijo Daniel finalmente. Prefiero pensar en ello como una fuerte invitación. Otra pausa. Hizo algo notable anoche, señor Jackson. Merece entender en qué se ha metido. Venga a tomar un café. Le explicaré todo. Después de eso, es libre de marcharse. Un instante. Si eso es lo que elige. La línea se cortó. Daniel se quedó en su cocina con el teléfono en la mano y el cuchillo de la mantequilla de cacahuete en el mostrador y un almuerzo a medio preparar. Y pensó en Amanda Williams en el río y en la forma en que había dicho un nombre como si fuera lo que más temía. Pensó en Lily diciendo, eres todo lo que tengo.
Pensó en la cicatriz en la mandíbula de Amanda, los anillos en los dedos equivocados, la mujer del todoterreno negro que llegó antes de que la ambulancia se fuera. Debería decir que no, mamá. Lo sabía claramente, como un hombre que ha vivido lo suficiente y ha prestado suficiente atención, sabe cuando algo está fuera de las líneas de su vida ordinaria y amenaza con redibujarlas. Debería decir que no y preparar el almuerzo y dejar a Lily en la escuela y llamar a su supervisor y explicarle lo del turno y aceptar cualquier consecuencia que viniera con ello y dejar que todo volviera al río donde empezó. Debería... Miró a Lily en el umbral, con la mochila ya puesta, observándolo con esos ojos que lo captaban todo. ¿Quién era?, preguntó ella. Número equivocado, dijo él. Ella consideró esto por exactamente un segundo. Pusiste tu cara seria, dijo. No tengo una cara seria, papá. Claro que tienes una cara seria. Es esa en la que tu mandíbula hace esa cosa. Cogió el cuchillo, terminó el sándwich. Come tu desayuno. Pero cuando ella se dio la vuelta, él miró el teléfono una vez más. Mediodía. Harlos. Pensó, este no es mi mundo. Y luego pensó, ahora lo es. Dejó a Lily en la escuela a las 8:15. La vio correr por la puerta sin mirar atrás, que era lo que hacía en los días buenos, los días en que estaba feliz y no necesitaba comprobar. Medía sus estados de ánimo por eso, por si miraba hacia atrás. Hoy no miró hacia atrás. Buen día. Se sentó en el estacionamiento unos minutos con el motor en marcha. El brazo le dolía bajo el vendaje. Le habían dado 4 puntos en el centro de urgencias de camino a casa. Un residente cansado lo había hecho rápidamente y le había dicho que tenía suerte de que el cristal no hubiera ido más profundo. Él había asentido y pagado el copago y no había mencionado que la suerte le parecía un tema complicado en ese momento. Pensó en lo que Tony, el paramédico, no había dicho. Pensó en una voz en el teléfono que ya sabía su nombre, su número y su horario de trabajo antes de que él hubiera aceptado nada. Salió a la carretera de Millbrook y condujo. No condujo al almacén. Condujo hacia West Meridian y la cafetería Harlos y el Mediodía y Vincent Castellano. Y en algún lugar detrás de él, el río seguía moviéndose como lo hacen los ríos, indiferente a lo que se habían llevado, indiferente a lo que habían devuelto, arrastrando todo río abajo hacia lo que viniera después. Daniel Jackson conducía con ambas manos en el volante. Nunca había sido un héroe en su vida. Solo un padre, solo un hombre. Pero el río tenía otras ideas. La cafetería Harlos era el tipo de lugar que no necesitaba esforzarse mucho. Madera oscura, iluminación tenue, jazz, de un altavoz que costaba más que la cuota de la camioneta de Daniel. El tipo de lugar donde la gente venía a hablar de cosas que no querían que se oyeran. Lo que probablemente explicaba los reservados de esquina con respaldos altos y el personal que se movía en silencio y no miraba nada en particular. Daniel entró a las 11:58. Todavía llevaba su ropa de trabajo, vaqueros, camisa de franela, las botas que se habían secado durante la noche hasta volverse algo rígido y ligeramente deformado. Se había dicho a sí mismo que era práctico. Si era honesto, también era una elección. No iba a vestirse de gala para un hombre que había organizado una reunión sin preguntar. Un joven con un traje oscuro se materializó a su lado antes de que hubiera dado 3 pasos. Sin nombre, sin saludo, solo una ligera inclinación de cabeza y un gesto hacia el fondo de la sala. Daniel lo siguió entre las mesas, pasando junto a una mujer que trabajaba en un portátil, junto a 2 hombres con corbata que hablaban demasiado bajo para oírlos, hasta el último reservado de la izquierda. Vincent Castellano ya estaba allí. No era lo que Daniel había esperado. Había esperado. No sabía exactamente qué. Algo de la televisión, algo teatral y duro. Un hombre que se anunciaba con su postura. En cambio, Castellano tenía quizás 62, 63 años, esbelto y de pelo plateado, con un traje del color de un cielo nublado que le quedaba como los trajes caros les quedan a los hombres que los han llevado durante décadas. Tenía el rostro de un hombre que había sido guapo y había elegido envejecer con autoridad en lugar de luchar contra ello. Gafas de leer subidas en la frente, una taza de café delante de él,
A medio terminar, un periódico doblado a su lado pero no abierto. Arreglado, pensó Daniel, como se arreglan los accesorios de escena. Se levantó cuando Daniel se acercó, extendió una mano. Señor Jackson, el apretón fue firme, breve y no te decía nada. Gracias por venir. No me dejó mucho margen para decir que no. Siéntese, por favor. Castellano señaló el otro lado del reservado. ¿Café? Claro. Una señal a alguien que Daniel no vio, y el café llegó antes de que se hubiera acomodado en el asiento. Envolvió ambas manos alrededor de la taza y miró al hombre al otro lado de la mesa y esperó. Castellano lo estudió por un momento sin hablar. No de forma grosera, más bien como un hombre cuidadoso que comprueba 2 veces sus suposiciones. Usted tampoco es lo que esperaba, dijo Castellano finalmente. ¿Qué esperaba? Alguien que quisiera algo. Cogió su propia taza. La mayoría de la gente, cuando hace algo significativo, algo que los pone en proximidad a una situación como la de anoche, viene con una lista. Consciente o no, quieren reconocimiento, dinero, influencia, un favor en el banco. Dejó la taza. Usted parece un hombre que solo quiere entender en qué se metió. Eso es exactamente lo que soy, dijo Daniel. Castellano asintió como si esto confirmara algo. Entonces déjeme ser directo con usted. Aprecio la franqueza y trato de practicarla. Amanda Williams ha trabajado estrechamente con mi organización durante los últimos 6 años en calidad de consultora. Los detalles no le aburrirán, pero el trabajo es legítimo y ha sido en su mayor parte mutuamente beneficioso. Hace 8 meses, Amanda tomó una decisión que complicó nuestra relación significativamente. Empezó a cooperar con ciertos investigadores federales que habían desarrollado un interés en mis actividades comerciales. Lo dijo como si dijera que ella había cambiado de marca de café. Sin calor, sin queja en el tono, solo un hombre catalogando hechos. Es una informante, dijo Daniel. Esa palabra conlleva connotaciones que preferiría evitar. Es una mujer que hizo un cálculo y eligió un bando. Lo entiendo, no lo apruebo, pero no soy un ingenuo sobre la naturaleza humana. Castellano giró lentamente la taza de café en su platillo. El accidente de anoche no fue un accidente. Las palabras sonaron planas y seguras. Daniel dejó su taza. Alguien la sacó de la carretera. Alguien entregó un mensaje, una advertencia. La intención no era matarla. Si lo hubiera sido, no habría sobrevivido. La intención era recordarle que la cooperación con las autoridades federales tiene consecuencias de las que los acuerdos de inmunidad no pueden aislarla. Y el mensaje fue enviado no por mí. La voz de Castellano bajó un registro, no más alta, más baja y de alguna manera más distinta. Quiero ser claro sobre eso, cualquiera que sea su opinión sobre mí, y entiendo que no será halagadora, no hago la guerra a mujeres en ríos. Hay personas adyacentes a mi organización que tienen menos paciencia que yo, que no comparten mi perspectiva sobre cómo se deben manejar estas situaciones. Pero son suyos, dijo Daniel. Al final, le responden a usted. Algo se movió en la expresión de Castellano, demasiado rápido para captarlo por completo. Respeto, quizás, o la irritación que viene cuando alguien dice la verdad que esperabas que dejaran en paz. Es usted un hombre directo, dijo Castellano. Tengo una hija en la escuela y un trabajo que se supone que debo dirigir. No tengo tiempo para andarme con rodeos. Castellano se reclinó ligeramente, entrelazó los dedos sobre la mesa. Muy bien, esto es lo que quiero que entienda y por qué quería esta conversación. Salvó la vida de Amanda Williams. Al hacerlo, se insertó en una situación con dimensiones. La gente conoce su nombre ahora, señor Jackson. Gente que no soy yo y que no son hombres pacientes. Su nombre estaba en un informe de primeros auxilios presentado a medianoche. A las 6 de esta mañana, estaba frente a personas a las que preferiría que no tuvieran su nombre. Daniel sintió que algo se aquietaba dentro de él. La quietud específica de entender algo que desearías no entender. ¿Me está diciendo que estoy en peligro? Dijo. Le estoy diciendo que su participación es conocida y que algunas personas pueden ver su presencia en esa escena como una complicación.
Solo fui un hombre que pasaba en el momento equivocado, o en el momento adecuado, dependiendo de su perspectiva. Castellano desdobló las manos. No estoy aquí para amenazarlo. Quiero que eso quede claro. Estoy aquí porque le debo algo. Preservó una vida que es valiosa para mí, cualesquiera que sean las complicaciones actuales de mi relación con Amanda. Y por eso tengo la intención de asegurarme de que su participación en los eventos de anoche no le cree problemas a usted ni a su hija. La mención de Lily aterrizó de manera diferente a todo lo demás que Castellano había dicho. Daniel sintió que su mandíbula se tensaba. «Deje a ella fuera de esto», dijo, en voz baja, sin actuación. «Esa es exactamente mi intención». Castellano le sostuvo la mirada firmemente. «Pero necesito algo de usted a cambio». «Por supuesto que sí. Necesito que se mantenga alejado de Amanda Williams. Ningún contacto más. Ninguna visita de seguimiento al hospital. Ninguna conversación con la policía sobre los detalles de lo que le dijo en esa orilla del río». Hizo una pausa. «Ella le mencionó mi nombre. El informe policial no refleja eso. Me gustaría que siguiera así». Daniel pensó en Amanda en la ambulancia, el rostro controlado, la reunión con la mujer del todoterreno negro. «Lo dijo para advertirme», dijo Daniel. «No lo dijo para implicarlo». «Lo sé. Por eso todavía me es útil y por eso estoy teniendo esta conversación con usted en lugar de otro tipo de conversación». Una breve pausa. «Aléjese de esto, señor Jackson. Vuelva a su vida, a su hija, a su almacén. Me aseguraré de que su nombre sea eliminado de cualquier contexto donde pueda crear dificultades. Tiene mi palabra». «¿Su palabra?», dijo Daniel. «Sí». Daniel cogió su café, bebió, lo dejó. Miró al hombre al otro lado de la mesa y pensó, «Este es un hombre que está acostumbrado a que le crean, no porque fuera digno de confianza, necesariamente, sino porque entendía que la forma más eficiente de hacer negocios era decir la verdad cuando no le costaba nada». «Quiero verla», dijo Daniel. Castellano parpadeó. «Una cosa pequeña». «Disculpe». «A Amanda. Quiero verla. Asegurarme de que está bien. Después de eso me alejaré. Tiene mi palabra sobre eso, señor Jackson. Estaba consciente cuando la saqué de ese coche. Estaba asustada, pero no estaba rota. Quiero saber que sigue sin estar rota». Daniel puso ambas palmas sobre la mesa. «No la saqué de ese río para que desapareciera en lo que sea que es esto. No estoy pidiendo nada complicado. 20 minutos. Y luego me voy». Un largo silencio. Castellano no era un hombre al que se le pidieran cosas a menudo en ese tono, y parecía estar decidiendo qué hacer con la novedad. 20 minutos, dijo Castellano finalmente. «Eso es todo». Otra pausa. Entonces Castellano metió la mano en su chaqueta y dejó una tarjeta sobre la mesa. Blanca, lisa, un número de teléfono, sin nombre. «Esta tarde», dijo, «a las 3, hay una habitación privada en el St. Augustus Medical en el cuarto piso. El pasillo estará despejado». Se levantó. La reunión había terminado, aparentemente. «Señor Jackson, diré esto una vez y lo digo en serio. Es usted un hombre genuinamente decente. En mi experiencia, eso no siempre es una ventaja en el mundo». Se abrochó la chaqueta. «Pero espero que le vaya bien». Se fue sin mirar atrás. El joven del traje oscuro apareció de la nada y se evaporó con él. Daniel se quedó solo en el reservado con 2 tazas de café a medio vaciar, y la tarjeta sobre la mesa, y el jazz todavía sonando desde el caro altavoz. Cogió la tarjeta. Un número, sin nombre. La guardó en el bolsillo de su camisa. El St. Augustus Medical olía como todos los hospitales. Esa química particular de antiséptico y aire reciclado y algo floral y falso que pretendía suavizarlo. Daniel entró por la entrada principal a las 2:57. Se detuvo en el mostrador de información, el tiempo suficiente para orientarse y encontró el ascensor. Cuarto piso. El pasillo estaba, como se prometió, tranquilo. Una enfermera en un puesto cerca del ascensor no levantó la vista de su pantalla mientras él pasaba. La puerta de la habitación 412
Estaba ligeramente abierta. Llamó de todos modos. Adelante. Su voz era más fuerte de lo que esperaba. Amanda Williams estaba sentada en la cama, no acostada, con una tableta en su regazo y gafas de leer en la nariz que se quitó cuando vio quién era. Llevaba una bata de hospital, pero su pelo estaba limpio y lo había recogido. Alguien le había traído un suéter, gris carbón, de lana fina, que llevaba sobre la bata con una cierta y silenciosa rebeldía, como si se negara a ser completamente una paciente. Los moratones en su cara habían aparecido durante la noche. Un oscurecimiento a lo largo de su pómulo izquierdo. Un corte en la línea del cabello con 3 tiras de sutura adhesiva sobre él. Parecía alguien que había estado en un accidente grave, lo cual era cierto. Y parecía alguien que iba a estar bien de todos modos, lo que Daniel sospechaba que siempre era el caso con ella. Lo examinó por un momento. Las botas secas, la camisa de franela, el vendaje en su antebrazo. Te pusieron puntos, dijo ella. 4, por la ventanilla, no es nada. Ella dejó la tableta en la mesita de noche, cruzó las manos en su regazo. Te reuniste con Vincent. No era una pregunta, y él no la trató como tal. Esta mañana, ¿qué te dijo? Dijo que el accidente no fue un accidente. Dijo que él no lo ordenó. Me dijo que me mantuviera alejado de ti y prometió mantener mi nombre fuera de esto. Daniel se sentó en la silla junto a la cama sin ser invitado. ¿Y tú, cómo es tu versión de anoche? Ella lo miró durante un largo momento. Tuvo la sensación de que estaba haciendo un cálculo. ¿Cuánta verdad? ¿En qué orden? ¿Con qué omisiones? Mi versión, dijo en voz baja, comienza hace unos 8 meses, cuando tomé una decisión que no puedo deshacer. Castellano dijo que estás trabajando con investigadores federales. ¿Te dijo eso? Es un hombre directo. La comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa. Lo es lo que lo hace más peligroso de lo que la gente le espera. Se miró las manos. Tenía 29 años cuando me introdujeron por primera vez en el mundo de Vincent. No sabía lo que era, no del todo. Era ambiciosa y era buena en lo que hacía. Y me dije a mí misma que el dinero no tiene huellas dactilares, que lo que yo hacía con él por mi parte estaba limpio, sin importar de dónde viniera. Me dije eso durante mucho tiempo. Hizo una pausa. Luego, hace 8 meses, un hombre llamado Reyes, uno de los hombres de Vincent, tomó una decisión que costó 3 vidas. Trabajadores de una de nuestras instalaciones asociadas iban a hablar, y Reyes se detuvo, recompuso. Tenía documentación, no tenía la intención de guardar documentación de nada de eso, pero lo hice porque soy cuidadosa por naturaleza. Y cuando esos 3 hombres murieron, tuve una elección. Elegiste a los investigadores. Elegí a los investigadores. Lo miró. Y ahora tengo un acuerdo de inmunidad federal que no vale el papel en el que está impreso mientras Reyes siga operativo. Y un coche en el fondo del río Black Creek y un dolor de cabeza que dura desde el martes. Daniel se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. La mujer que llegó a la escena antes de que la ambulancia se fuera. Mi supervisora, dijo Amanda. La agente Brianna Soles ya estaba monitoreando mis movimientos porque habían captado rumores sobre una posible amenaza. Simplemente no llegó a tiempo para evitarlo. Pero sabías que iba a pasar. Amanda se quedó en silencio. Amanda. Mantuvo la voz firme. Lo sabías. Por eso estabas tan tranquila en el coche. No era conmoción. No estaba sorprendida. Cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, algo había cambiado. La superficie controlada de ella se había agrietado lo suficiente como para ver lo que había debajo. Que no era debilidad, sino un agotamiento muy específico y muy concentrado. Del tipo que viene de llevar algo durante mucho tiempo en un cuerpo no construido para ello. Sabía que había una amenaza, dijo. No sabía que sería anoche, y no sabía que sería un puente. Estaba sola, dijo él, a esa hora en una tormenta. ¿Por qué estaba sola? Porque si mi equipo hubiera estado conmigo, Reyes habría esperado. Es paciente cuando lo necesita. Lo miró fijamente. Estaba tratando de hacerlo salir.
Te usaste como cebo. Prefiero llamarlo exposición estratégica. Es algo peligroso de preferir. Soy consciente. Daniel se reclinó, miró a la mujer en la cama del hospital y pensó en los $43 en su cuenta corriente y la camioneta con las llamadas a revisión y los entrenamientos de fútbol de los martes por la noche. Y la vida muy estrecha y muy específica que había construido alrededor de una prioridad no negociable. Mantener a Lily segura, intacta y avanzando. Pensó en cómo nada de eso estaba ni remotamente cerca de esta habitación. No puedo involucrarme en esto, dijo. Lo sé. Tengo una hija. Lo sé, Daniel. Dijo su nombre de manera diferente a como lo había hecho en la orilla del río. Menos automático, más deliberado. La forma en que dices un nombre cuando quieres que la persona sepa que realmente la estás viendo. Te dije en la orilla que dijeras que no estabas allí. Lo decía en serio. Deberías alejarte de esto. Castellano dijo lo mismo. Entonces estás recibiendo un consejo consistente. Sí. Se frotó la nuca. De dos personas que no están de acuerdo en casi nada más. Ella no respondió a eso. No era necesario. Él se levantó, se ajustó la chaqueta, la miró una vez más. Los moratones, el suéter, las gafas de leer dobladas sobre la tableta, la mandíbula que no había caído en un coche que se hundía y no caía ahora. Por si sirve de algo, dijo, lo que estás haciendo, cooperar con la investigación después de todo lo que te ha costado, eso requirió algo. No sé cómo llamarlo. Coraje no es una palabra que use a la ligera. Amanda lo miró. Requirió culpa, dijo. No lo hagas sonar mejor de lo que es. Quizás son ambas cosas. Ella se quedó en silencio por un momento. Quizás, dijo. Se movió hacia la puerta, tenía la mano en el marco. Daniel. Su voz lo detuvo. Se giró. Ella lo miraba con la misma expresión de ojos marrones de la orilla del río. El pavor bajo la superficie, pero algo más ahora también. Algo que no había estado allí antes o que él no había podido ver en la oscuridad y el agua. Reyes sabe tu nombre, dijo. No por el informe, sino porque alguien en la escena le informó directamente. Sabe que me sacaste. Sabe dónde trabajas. El aire en la habitación cambió. ¿Por qué me dices esto ahora?, dijo él. Porque Castellano te va a proteger mientras le seas útil como gesto de buena fe, dijo ella. En el momento en que dejes de ser útil, esa protección es un hábito que abandonarás sin pensarlo. Le sostuvo la mirada. Te lo digo porque mereces saber en medio de qué estás realmente. ¿Y en medio de qué estoy? Una guerra, dijo ella, entre un hombre que quiere gestionar su exposición y un hombre al que no le importa gestionar nada. Y tú estás en medio porque estuviste en el lugar correcto en el momento adecuado. Y ahora las personas equivocadas conocen tu cara. Se quedó allí con la mano en el marco de la puerta y el pasillo silencioso detrás de él. Y pensó en marcharse. Pensó en recoger a Lily a las 3:30 y preparar algo para cenar y verla hacer los deberes en la mesa de la cocina mientras él revisaba los manifiestos de envío de la semana. Pensó en cómo esa era la vida que había construido y cómo había sido, hasta hace unas 18 horas, enteramente suficiente. Luego pensó en 3 hombres que iban a hablar y no tuvieron la oportunidad. Voy a necesitar saber más sobre Reyes, dijo. La expresión de Amanda no cambió, pero algo detrás de ella se quedó muy quieto. La forma en que las cosas se quedan quietas cuando han estado esperando mucho tiempo para oír algo y finalmente lo han oído. Cierra la puerta, dijo ella. Él lo hizo. Marco Reyes no era un hombre que apareciera en fotografías. Eso fue lo primero que le dijo Amanda. No porque fuera cuidadoso con las cámaras, aunque lo era, sino porque la gente a su alrededor había aprendido con el tiempo que las fotografías de Marco Reyes tendían a complicar la vida de quien las tomaba. Así que dejaron de tomarlas. Y la ausencia de imágenes se había convertido, con los años, en una especie de poder en sí misma. Un hombre que no podías imaginar era un hombre que no podías hacer del todo real. Y un hombre que no podías hacer real tenía una forma de llegar antes de que estuvieras listo para él. Ha estado con Vincent durante 20 años, dijo Amanda. Empezó como conductor,
lo que te dice todo sobre cómo Vincent construye la lealtad. No contrata a personas que ya tienen ambición. Encuentra a personas sin ella y la fabrica lentamente. Para cuando Reyes tuvo suficiente ambición para ser peligroso, estaba demasiado arraigado para ser eliminado. Daniel se sentó en la silla junto a la cama, inclinado hacia adelante, escuchando como escuchaba a sus supervisores de equipo cuando explicaban algo que le costaría si no lo entendía bien. Entonces, Castellanos sabe que Reyes está fuera de control, dijo. Castellanos sabe que Reyes está evolucionando, corrigió Amanda. Hay una diferencia. Vincent no lo ve como una amenaza todavía. Lo ve como una fricción de gestión, un subordinado que se está adelantando. Piensa que todavía puede contenerlo. Hizo una pausa. Está equivocado. ¿Cuán equivocado? Ella se miró las manos por un momento. La vía intravenosa iba desde el dorso de su mano izquierda hasta la bolsa en el soporte, y la había estado ignorando durante toda la conversación con el desdén concentrado de una persona que resentía estar atada a algo. Reyes ha estado construyendo su propia red durante 3 años, dijo en voz baja, dentro de la estructura de Vincent, pero paralela a ella. Los hombres que me sacaron de ese puente anoche no eran gente de Vincent siguiendo las órdenes de Vincent. Eran gente de Reyes siguiendo las órdenes de Reyes. Y Reyes le dijo a Vincent que fue un contratista externo respondiendo a una provocación que él no sancionó. Levantó la vista. Vincent le creyó, o eligió creerle. ¿Y los investigadores federales, la agente Solés, saben de esta división? He estado tratando de decírselo durante 2 meses. El problema es que el caso que están construyendo se centra en Vincent. Él es el objetivo. Reyes es un actor secundario en su narrativa, y no quieren reescribir el guión a los 8 meses. Lo dijo sin amargura, pero por poco. Las burocracias protegen sus propios plazos. Daniel se levantó, se acercó a la ventana, miró hacia la nada por un momento, luego se volvió. Entonces, tienes a Vincent, que quiere manejar la situación en silencio. Tienes a Reyes, que te quiere fuera y no está esperando permiso. Tienes a los investigadores federales que van 3 pasos por detrás y no quieren oírlo. Y ahora me tienes a mí. Gesticuló vagamente hacia sí mismo. Un supervisor de almacén de la Ruta 9 que no debería estar en esta habitación en absoluto, terminó Amanda. Sí. Y sin embargo, asintió él. Ella lo estudió. Se había dado cuenta de eso en ella. Escuchaba con toda su cara, lo cual era inusual en personas que habían pasado mucho tiempo en habitaciones donde necesitaban controlar lo que mostraban. La mayoría de la gente en esas habitaciones aprendía a escuchar solo con los ojos, o a no escuchar en absoluto. Amanda todavía usaba todo. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella. Estoy pensando en 3 hombres que iban a hablar, dijo. Los que Reyes decidió no dejar hablar. Algo cambió en su rostro, rápido y honesto. Luis Mendoza, Carl Brewer, Tomás Aguilar. Dijo los nombres con cuidado, como si los hubiera dicho 1000 veces en privado. Luis tenía 44 años, 2 hijos, ambos menores de 10. Carl tenía 61, a 6 meses de la jubilación. Tomás tenía 27 y enviaba dinero a su madre en Guadalajara cada mes. Se detuvo. Sabía sus nombres antes de ir a ver a Soles. Me obligué a aprenderlos porque sabía que si los mantenía abstractos, me convencería a mí misma de no hacerlo. Daniel la miró. ¿De eso tenías miedo? ¿De convencerte a ti misma de no hacerlo? Llevaba 6 años convenciéndome a mí misma de no hacer cosas, dijo. Era muy buena en eso. Él asintió lentamente. Pensó en el tipo de persona que sabía que era capaz de eso, de decirse mentiras cómodas el tiempo suficiente para vivir dentro de ellas, y que aún así acudía a un investigador federal. No era heroísmo. Ella misma lo había dicho. Era la culpa haciendo el trabajo que la conciencia debería haber hecho antes. Pero la culpa haciendo lo correcto seguía siendo lo correcto, eventualmente. Reyes no se detendrá, dijo Daniel. No era una pregunta. No. Incluso con la investigación federal activa, incluso con la presión. Especialmente por eso. Ella es la fuente de la presión.
Desde su perspectiva, la única jugada limpia es eliminar la fuente. Y castellano, Vincent está tratando de negociar la situación. Tiene abogados trabajando en formas de limitar su exposición. Está hablando con gente en la fiscalía a través de canales secundarios. Piensa que si puede dar forma al resultado lo suficiente, puede sobrevivir a la investigación con una pérdida manejable. Sacudió la cabeza ligeramente. No se equivoca en que es posible. Se equivoca en que Reyes le va a dar el tiempo para hacerlo. Daniel se quedó en silencio por un momento. Estaba pensando en un tablero de ajedrez al que no había jugado desde que su padre le enseñó a los 12 años. Y específicamente en lo que su padre solía decir, que la pieza más peligrosa del tablero no era la que tenía más poder, era la que todos habían dejado de vigilar. Reyes también quiere que Vincent se vaya, dijo. Amanda se quedó quieta. Eso es, ¿no? Dijo Daniel. Esto no es solo para silenciarte. Si tú te vas y la investigación se derrumba y Vincent asume la culpa de haberlo ordenado, porque eso es lo que Reyes le dijo, que él se había encargado del problema, entonces Reyes entra en un vacío con las manos limpias y una estructura ya establecida. El silencio duró unos 4 segundos. He estado tratando de que Soles vea eso durante 2 meses, dijo Amanda en voz baja. ¿Por qué no lo hace? Porque es complicado y su caso es simple, y los casos simples se cierran más rápido. Una pausa. Y porque todavía no puedo probarlo. Tengo piezas, tengo cronologías, tengo 2 transferencias financieras que no tienen sentido. A menos que ya sepas lo que estás buscando. Pero no tengo el hilo que lo une todo de una manera que un fiscal pueda llevar a una sala. ¿Cuál es el hilo? Ella dudó. Y en esa vacilación, Daniel vio algo que no había esperado. No cautela, sino algo más cercano a la esperanza, en la que visiblemente aún no estaba lista para confiar. Hay un libro de contabilidad, dijo. Físico, no digital. Reyes no confía en lo digital para nada que importe, lo cual es en realidad lo más inteligente de él. Un registro físico de cada transacción que pasó por la red paralela durante los últimos 3 años. Si ese libro de contabilidad existe donde creo que existe, no solo conecta a Reyes con las 3 muertes, lo conecta con otros 6 eventos en 4 estados, y muestra claramente que ha estado operando independientemente de la autorización de Vincent en todo momento. ¿Dónde crees que está? Casi sonrió. En una caja de seguridad en el Meridian First Bank, en la avenida Columbus, bajo un nombre que no es el de Reyes, pero que puedo conectar con él a través de un registro de propiedad en el condado de Essex. Hizo una pausa. Le di esta información a Soles hace 6 semanas, y ella solicitó una orden judicial. La solicitud está en una cola de revisión porque el juez asignado está de baja médica y su reemplazo temporal tiene un retraso de 400 solicitudes. Daniel la miró fijamente. Me estás diciendo que todo está atascado en un retraso burocrático. Bienvenido a la aplicación de la ley federal. Lo dijo sin ironía, lo que de alguna manera lo empeoró. Volvió a la silla y se sentó de nuevo, no porque necesitara descansar, sino porque necesitaba pensar, y pensaba mejor sin la opción de pasear. Entrelazó los dedos y miró al suelo por un momento y lo analizó. ¿Qué pasa si Reyes lo intenta de nuevo antes de que se apruebe la orden? Entonces, o funciona o no. Si funciona, la investigación se derrumba. Reyes hereda el mundo de Vincent, con Vincent como chivo expiatorio, y el caso federal se convierte en una nota histórica. Mantuvo su voz plana y factual. Si no funciona, si sobrevivo de nuevo, se volverá más agresivo, y el próximo intento no será un coche y un puente. Será directo. Necesitas salir del hospital, dijo Daniel. Soy consciente. Hoy, no mañana. Hoy. Soles está organizando una casa segura. Soles está trabajando en el horario adecuado para Soles, dijo Daniel. Reyes está trabajando en un horario diferente. Tu supervisora no sabe que 2 de los hombres de Vincent estaban en la escena anoche que ya no son de Vincent, ¿verdad? Amanda parpadeó. ¿Qué? Los 2 oficiales que aseguraron el perímetro mientras me atendían.
Uno de ellos hizo una llamada desde el terraplén, una llamada larga, de espaldas a la escena. Lo observé porque no tenía nada más que hacer que sentarme en la ambulancia y observar cosas, y no parecía una llamada a una esposa o a un despachador. Hizo una pausa. No pensé nada de eso anoche. Estoy pensando en ello ahora. El rostro de Amanda se había vuelto muy cuidadoso. ¿Qué departamento? Sheriff del condado. Un tipo grande, chaqueta gris. El número de su placa estaba oscurecido por una cubierta para la lluvia, pero la placa en sí tenía una franja azul en la parte inferior. Ella cogió su teléfono de la mesita de noche y tecleó algo. Sus dedos se movían rápido y con precisión, como probablemente se movían en todo. Lo envió. Dejó el teléfono boca abajo. Acabo de decírselo a Soles, dijo. Bien, va a querer hablar contigo. Sé que dijiste que te ibas. Dije eso antes de que me dijeras que Reyes tenía mi nombre. Le sostuvo la mirada. Irse ya no significa lo que solía significar. Porque incluso si salgo por esa puerta ahora mismo y vuelvo a mi almacén y finjo que esta semana no pasó, Reyes todavía sabe quién soy. Así que puedo no estar involucrado y aún así estar en peligro. O puedo estar involucrado y al menos saber de qué estoy en peligro. Amanda se quedó en silencio por un largo momento. Esa es una forma muy racional de llegar a una decisión muy irracional. Soy una persona racional. Te lanzaste a un río en noviembre. Eso fue instinto. Los instintos de la mayoría de la gente racional no incluyen lanzarse a ríos en noviembre. Casi dijo algo y se detuvo, luego no se detuvo. Mi esposa se ahogó, dijo. Hace 4 años, un accidente de barco en el lago Carver. Tenía 37 años y Lily tenía 4. Lo dijo como había aprendido a decirlo, de manera uniforme, con el hecho primero, para que la emoción no llegara antes de que el oyente estuviera listo. Yo no estaba allí. He tenido 4 años para pensar en lo que habría sido diferente si hubiera estado. Miró a Amanda fijamente. Así que, no. Lanzarme no fue una decisión racional. Tienes razón en eso. La habitación estaba muy silenciosa. Lo siento, dijo Amanda. Y a diferencia de muchas cosas que había dicho, que eran controladas y elegidas, esa salió cruda, simple y real. Gracias, dijo él. Igualmente. Pasó un instante entre ellos que ninguno de los dos intentó llenar. Luego su teléfono vibró. Lo cogió. Leyó. Su expresión cambió. No dramáticamente, solo una tensión alrededor de los ojos. La mirada de alguien que absorbe información que confirma una mala sospecha. Soles investigó la descripción de la placa, dijo Amanda. El oficial con la franja azul fue asignado a la escena como parte de un grupo de trabajo del condado, pero su registro de turno muestra que fichó su salida a las 9 de la noche, 2 horas antes del accidente. Dejó el teléfono. No se suponía que estuviera allí. Así que Reyes tenía ojos en la escena, dijo Daniel. Lo que significa que Reyes tiene el número de mi habitación, dijo Amanda, porque el registro del hospital habría ido al mismo informe de primeros auxilios junto al cual estaba el hombre de Reyes. Se miraron. Vístete, dijo Daniel. ¿Qué? Lo que sea con lo que puedas moverte. Dijiste que Solés está organizando una casa segura. Llámala ahora mismo y dile que la tenga lista en 1 hora, no mañana por la mañana. Ya estaba de pie, ya se movía hacia la puerta, comprobando el pasillo a través del hueco. Despejado, no puedes quedarte aquí esta noche. Daniel, técnicamente todavía soy una paciente. Amanda. Se dio la vuelta, la miró y usó el tono que usaba exactamente una vez por situación. El que no dejaba lugar a la negociación, Lily lo conocía. Su equipo lo conocía. Hay un hombre en algún lugar de esta ciudad que te sacó de un puente anoche y tenía a alguien en la escena en menos de 1 hora. Estás en una habitación de hospital de la que él sabe el número. No me importa lo que digan los médicos sobre los periodos de observación. Ella lo miró por exactamente un segundo. Luego se quitó la vía intravenosa de la mano limpiamente, con la competencia enérgica de alguien que lo había visto hacer antes. Presionó la gasa de la bandeja de la mesita de noche sobre la punción y cogió su teléfono. Voy a llamar a Soles, dijo.
Bien, no va a estar contenta. Estará menos contenta si recibe una llamada de esta habitación a las 2 de la mañana. Amanda marcó. Daniel se quedó en la puerta escuchando el pasillo, observando el puesto de enfermería. La enfermera que no había levantado la vista antes ya no estaba, reemplazada por alguien que no reconoció, que estaba orientado hacia el ascensor en lugar de las habitaciones de los pacientes. Una cosa pequeña, quizás nada. Siguió observando. Brianna. La voz de Amanda detrás de él era baja y firme. Necesito la casa segura esta noche. No, entiendo eso, pero escúchame. Tenemos un infiltrado confirmado en la escena de anoche. Fuera de turno, no autorizado. El número de mi habitación está en el informe del incidente junto al que él estaba. Una pausa. No me importa cuál sea el plazo de revisión. Necesito moverme en los próximos 45 minutos. Otra pausa, más corta. Gracias. Colgó. Una hora, dijo. Bien. Se volvió desde la puerta. ¿Tienes algo aquí que necesites llevarte? La tableta, mi teléfono. Miró alrededor de la habitación con el ojo eficiente de alguien que había aprendido a no apegarse a las cosas. Eso es suficiente. Él asintió. La miró, la mejilla amoratada, el suéter prestado, las 3 tiras de sutura en la línea del cabello, y pensó en cómo hace 48 horas esta mujer había sido un nombre en el costado de un edificio del centro para él, si acaso, una parte del mobiliario de la ciudad, el tipo de persona que existía en una capa diferente del mundo, visible pero no intersectante. Y ahora se estaba poniendo los zapatos con una determinación silenciosa y cuidadosa. Y en algún lugar de esta ciudad, Marco Reyes se movía en un horario que nadie tenía. Y Daniel Jackson, supervisor de almacén, padre soltero, hombre que se lanzaba a los ríos sin pensarlo, estaba de pie en el umbral de un hospital tratando de averiguar cómo sacarlos a ambos del edificio sin ser vistos. Hay un ascensor de servicio, dijo. Pasado el puesto de enfermería a la izquierda. Lo vi al entrar. Por supuesto que lo viste, dijo ella. ¿Es eso un problema? Ella levantó la vista de atarse el segundo zapato, y esta vez sí sonrió, pequeña y un poco cansada y completamente real. No, dijo. En realidad, es lo más útil que alguien me ha dicho en 2 meses. Él sostuvo la puerta. Ella pasó y caminó por el pasillo. En el puesto de enfermería, el hombre que había estado orientado hacia el ascensor giró la cabeza ligeramente, lo justo, y cogió su teléfono. Daniel no lo vio, pero sintió algo. La forma en que un hombre que ha sobrevivido lo suficiente aprende a sentir las cosas antes de poder nombrarlas. Un cosquilleo en la nuca, una sensación de que la habitación se reorganizaba detrás de él. Puso su mano ligeramente en el brazo de Amanda y aceleró el paso. No corras, dijo en voz baja. Solo camina como si supieras a dónde vas. No sé a dónde voy, dijo ella. Yo tampoco, dijo él, pero vamos rápido. El ascensor de servicio olía a limpiador industrial y metal viejo, y se movía lentamente, del tipo de lentitud que te hace consciente de cada segundo. Daniel se paró con la espalda contra la pared, observando los números. Amanda estaba a su lado, con la tableta bajo el brazo y el teléfono en la mano, el suéter bien cerrado. Ninguno de los dos habló. Había una cualidad particular en el silencio entre dos personas que acaban de tomar una decisión juntas de la que ninguna de las dos está completamente segura. No era incómodo exactamente, pero estaba vivo, como se siente el aire antes de que cambie el tiempo. El ascensor se abrió en el nivel del sótano. Acceso al muelle de carga, pasillos de suministros. La infraestructura trasera de un edificio diseñado para mover cosas sin ser visto haciéndolo. Daniel había notado la señal de salida al entrar, que era el tipo de cosa que hacía automáticamente. Su padre le había enseñado eso, un hombre que había pasado 30 años trabajando en turnos de noche, en lugares donde siempre quería saber dónde estaban las salidas. Mi coche está en el aparcamiento norte, dijo. Soles va a enviar a alguien a la entrada principal, dijo Amanda. No sabe que no vamos a usar la entrada principal. Llámala. La estoy llamando.
Ya estaba marcando, ya caminaba. Brian, a cambio de planes, vamos a salir por el muelle de carga en el lado sur del edificio. Necesito a tu persona en la esquina de Harrow Bay y Augustus en 10 minutos. Una pausa. Porque la entrada norte tiene un problema. Miró a Daniel. Te lo explicaré más tarde. Colgó. Empujaron una puerta pesada y salieron al aire frío y siguieron moviéndose. ¿Crees que el hombre del puesto de enfermería llamó a alguien? Dijo ella, no acusando, comprobando. Creo que hizo una llamada cuando nos vio salir, dijo Daniel. Creo que esa llamada fue a algún lugar que no quiero saber. Te estás volviendo bueno en esto, dijo ella. He sido supervisor de planta durante 9 años, dijo él. Aprendes a observar a la gente. Aprendes cómo se ve un hombre cuando está haciendo algo que no se supone que debe hacer. Se movieron por el costado del edificio, manteniéndose cerca de él, fuera del espacio abierto. La noche se había vuelto fría y clara después de la lluvia. El cielo presionaba hacia abajo, sin estrellas. En la esquina de Harrow y Augustus, un sedán azul oscuro ya se estaba deteniendo en la acera, lo que le dijo a Daniel que la agente Soles en realidad no había necesitado 10 minutos y probablemente había estado más cerca de lo que había dejado entrever. La mujer que salió del lado del pasajero tenía quizás 35 años, rasgos afilados, el pelo recogido de una manera que decía que había estado despierta mucho tiempo y había dejado de pensar en ello. Miró a Amanda primero. Una evaluación rápida y practicada, como los médicos miran a los pacientes. Y luego a Daniel, y la mirada que le dio fue diferente, no hostil, evaluadora. Señora Williams. Abrió la puerta. Luego a Daniel. Señor Jackson, soy la agente Soles. Me lo imaginaba, dijo Daniel. Me gustaría hablar con usted. A mí también me gustaría hablar con usted, dijo él, pero no aquí. Ella le sostuvo la mirada por un momento. Luego asintió. Suba. La casa segura era un apartamento de 2 dormitorios en el 4º piso de un edificio en el distrito de Glendale. El tipo de edificio con portero y sistema de intercomunicador y suficiente tráfico de personas como para que 2 personas más llegando de noche no llamaran la atención de nadie. Soles ya tenía a otros 2 agentes allí. Un hombre tranquilo llamado Torres, que se movía como si estuviera conservando energía para algo, y una mujer más joven llamada Park, que tenía un portátil abierto y apenas levantó la vista cuando entraron. Daniel se sentó en la mesa de la cocina. Amanda se sentó frente a él. Soles se quedó de pie, lo que parecía ser su estado natural. Cuénteme lo de anoche, dijo Soles, desde el principio. Todo lo que vio, todo lo que ella dijo, todo lo que Castellano dijo esta mañana. Lo quiero en secuencia. Daniel se lo contó. Era un buen narrador. Claro, secuencial, sin editorializar. Los hechos en el orden en que ocurrieron. Soles escuchó sin interrumpir, lo que él apreció. Cuando terminó, ella se quedó en silencio por un momento, dándole vueltas a algo. El oficial en el puesto de enfermería, dijo. Descríbalo. Daniel lo describió. Soles miró a Park. Park tecleó. 30 segundos. Suboficial Keith Harmon, dijo Park. Departamento del Sheriff del Condado, 6 años de servicio. Su cuñado es un hombre llamado Freddy Sosa, que tiene 2 asociaciones previas con la Red de Reyes y un cargo pendiente que fue discretamente reducido hace 8 meses. La mandíbula de Soles se tensó ligeramente. Saca todo sobre Harmon, registros financieros, registros de comunicación, todo. Luego se volvió a Daniel. Dijo que lo vio hacer una llamada desde el terraplén en la escena anoche. Llamada larga, de espaldas a los socorristas. No coincidía con el lenguaje corporal de nada oficial, pero no escuchó el contenido. No. ¿Y notó esto en ese momento? Lo noté y lo archivé, dijo Daniel. Tenía otras cosas que hacer. Soles lo miró fijamente. Tiene buenos instintos, señor Jackson. Tengo la costumbre de observar a la gente, dijo. No es instinto, es práctica. Sea como sea. Sacó una silla y se sentó, lo que pareció un cambio en la reunión.
Quiero ser honesta con usted porque se lo ha ganado y porque ya está metido en esto más de lo que me gustaría. La situación con Reyes se está desarrollando más rápido de lo que nuestra estructura de caso anticipaba. Miró a Amanda, luego de vuelta. Sabíamos que era un jugador importante. No teníamos pruebas hasta hace poco de que estuviera operando una red independiente dentro de la organización de Castellano. Lo que Amanda nos ha dado cambia la forma del caso significativamente. Pero cambiar la forma de un caso que lleva 8 meses en marcha tiene consecuencias para los plazos. La orden para el libro de contabilidad, dijo Daniel. Soles hizo una pausa. Amanda le habló de eso. Sí, otra pausa. Soles miró a Amanda con una expresión que no era exactamente de reproche, pero estaba en esa vecindad. Necesitaba entender el panorama completo, dijo Amanda de manera uniforme. Está metido en esto. Merece el panorama completo. Soles se volvió hacia Daniel. La orden está en revisión. Esperamos movimiento en 72 horas. Reyes no va a esperar 72 horas, dijo Daniel. Somos conscientes de la presión sobre el plazo. Es consciente de que tenía un hombre en la escena anoche y otro hombre en el hospital hoy, y que Amanda ha estado bajo protección federal durante 8 meses y casi muere hace 2 días. Lo dijo sin calor, lo que hizo que aterrizara más fuerte que si hubiera levantado la voz. Porque desde donde yo estoy sentado, el plazo ya va con retraso. La habitación estaba en silencio. Torres levantó la vista desde su puesto junto a la ventana. Park había dejado de teclear. Soles no se inmutó. ¿Qué sugiere, señor Jackson? Sugiero que 72 horas es mucho tiempo para esperar un trozo de papel cuando la persona que está protegiendo ya está en el punto de mira de alguien. Se inclinó hacia adelante. El libro de contabilidad, el banco en la avenida Columbus. ¿Qué se necesita realmente para adelantar esa orden? La firma de un juez federal. Entonces póngame delante de un juez federal. Soles parpadeó. ¿Es usted un civil? Soy un civil que tiene pruebas directas de primera mano de 2 incidentes separados en las últimas 24 horas que demuestran una amenaza inminente para su testigo. El oficial en la escena anoche, el infiltrado en el hospital hoy. Eso no son datos históricos. Es una amenaza activa, continua y documentada. La miró. Eso es lo que se le lleva a un juez cuando una orden está atascada en un retraso. Pruebas frescas de peligro activo. Soles estaba muy quieta, el tipo de quietud que significaba que estaba haciendo los cálculos. Tiene razón, dijo Amanda en voz baja. Sé que tiene razón, dijo Soles. Se levantó de nuevo, se acercó a la ventana, se quedó allí un momento de espaldas a la habitación. Y Daniel tuvo la sensación de que estaba haciendo algo que los agentes superiores no solían hacer delante de civiles. Recalibrar. Torres, consígueme el contacto de fuera de horario del juez Mercer y saca el informe del incidente de Harmon. Lo quiero documentado y con marca de tiempo antes de medianoche. Se volvió. Señor Jackson, voy a pedirle que escriba una declaración formal esta noche. Todo lo que me dijo, por escrito, firmado y fechado. Si puedo presentarme ante Mercer mañana por la mañana, necesito documentación limpia. La escribiré ahora, dijo Daniel. Park deslizó un bloc de notas legal sobre la mesa sin que se lo pidieran. Escribió durante 40 minutos. Su letra era del tipo que proviene de un hombre que ha llenado muchos formularios en su vida. Clara, ligeramente apretada, muy legible. Escribió todo. El puente, el coche hundiéndose, la ventanilla, la orilla del río, las palabras de Amanda, la llamada de Castellano, la reunión en Harlos, el hospital, el puesto de enfermería, el hombre en el ascensor. Lo escribió en secuencia, sin comentarios, y cuando llegó al final, lo firmó, lo fechó y se lo pasó a Soles por la mesa. Ella lo leyó sin expresión. Luego lo dejó y lo miró. Entiende que firmar esto lo convierte en un testigo material, dijo. Entiendo que eso conlleva obligaciones. También conlleva ciertas protecciones, sobre las que quiero ser clara. Proporcionaremos cobertura de seguridad para usted y su hija
hasta que esta situación se resuelva. La mención de Lily lo atravesó como una corriente. ¿Qué tipo de cobertura? Una unidad fuera de su casa esta noche, de paisano. Se notificará discretamente a la escuela de su hija para que señale cualquier vehículo o individuo no reconocido en las cercanías. Hizo una pausa. Sé que esto es una interrupción significativa en su vida, señor Jackson. Sí, dijo. Lo es. Se quedó con eso por un momento. Pensó en la mañana siguiente, la rutina, la preparación del almuerzo, y dejarla en la escuela y el almacén y el movimiento ordinario de un día que se suponía que era suficiente. Pensó en cuánto había llegado a depender de lo ordinario. No porque fuera fácil, sino porque era suyo. Construido cuidadosamente durante 4 años a partir de las piezas que quedaron después del lago Carver. ¿Puedo hacer una llamada?, preguntó. Soles asintió, salió al pasillo, lejos de la habitación, y marcó a su vecina Carol, que tenía 68 años, estaba jubilada, tenía una llave de su casa, y había cuidado de Lily antes cuando él había tenido emergencias tardías en el almacén. Carol contestó al segundo timbre. Daniel, son casi las 10. Lo sé, lo siento, necesito un favor. Mantuvo la voz tranquila. Surgió algo en el trabajo, una situación que tengo que resolver esta noche. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas quedarte en mi casa con Lily? Ya está en la cama. Llamé a la niñera de noche para que la llevara a casa y la acostara, pero no quiero que esté sola. Por supuesto, dijo Carol sin dudarlo, que era una de las cosas que más valoraba de Carol. No requería explicaciones. ¿Está todo bien? Lo estará, dijo. Solo necesito encargarme de algo. Voy para allá ahora. Gracias, Carol. Se quedó en el pasillo con el teléfono en la mano por un momento después de colgar. Luego llamó a la niñera de noche, confirmó que había llevado a Lily a casa y la había acostado, y se quedó allí un poco más. Pensó en Lily en la ventana de la camioneta, mirando el río con el capitán Orejas presionado contra el cristal. Pensó en su voz. Eres todo lo que tengo. Pensó. Lo sé, cariño, y es exactamente por eso que estoy haciendo esto. Volvió adentro. Amanda estaba sola en la cocina cuando regresó. Soles se había trasladado a la otra habitación con Torres, las voces bajas y operativas. Park estaba en una llamada. Daniel se sentó de nuevo frente a Amanda y ella lo miró con una expresión que empezaba a reconocer. Esa cosa que hacía cuando lo veía claramente y aún no había decidido qué hacer con lo que veía. Llamaste a tu hija, dijo. A mi vecina, para que se quede con ella esta noche. No sabe dónde estás. Tiene 8 años, dijo. No necesita saber dónde estoy. Necesita saber que voy a volver. Amanda envolvió ambas manos alrededor de una taza de café que se había enfriado y la miró. Tuve una conversación con mi madre una vez, dijo, cuando tenía quizás 31. Me preguntó si era feliz. No exitosa, no preguntó sobre eso. Sabía la respuesta, sino feliz. Y le di toda esta explicación sobre lo que estaba construyendo, la carrera, la firma, la posición, y ella escuchó todo. Y cuando terminé, dijo, Amanda, eso es lo que estás haciendo. Te pregunté cómo estás. Hizo una pausa. No tuve una respuesta. Y recuerdo estar casi enojada por la pregunta, como si estuviera tratando de socavar algo. Levantó la vista. Pienso mucho en eso últimamente. ¿Eres feliz?, dijo Daniel. Casi se ríe. Estoy en una casa segura federal, con la cara amoratada y sin coche. Eso no es lo que pregunté. Ella lo miró directamente y por un largo rato, como lo había hecho en el río, decidiendo si creerle. No, dijo. No creo que lo haya sido en mucho tiempo. Lo dijo en voz baja, sin drama, solo el sonido plano de una verdad dicha en voz alta. Era muy buena en mi trabajo y estaba muy concentrada y me dije a mí misma que eso era suficiente. Y luego sucedió lo de Luis Mendoza, Carl Brewer y Tomás Aguilar, y me di cuenta de que todas las cosas en las que me había concentrado eran reales, pero también eran una forma de no mirar otras cosas. Hizo una pausa. Tú no haces eso. ¿El qué? Mirar para otro lado, dijo. Me miraste en esa orilla del río durante unos 4 segundos
y viste algo que había estado ocultando durante 6 años. No lo estabas ocultando tan bien, dijo él. Lo estabas ocultando bien para una sala de juntas, no para un río. ¿Qué viste? Pensó en cómo decirlo. Alguien que está cansado de ser la persona más capaz en cada habitación en la que está, dijo. Porque ser la persona más capaz en cada habitación significa que nadie te ayuda realmente. Solo significa que todos dependen de ti. Y esa es una forma muy específica de soledad. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que se forma entre dos personas cuando se ha dicho algo real y ambas están decidiendo qué significa. Eres un hombre extraño, Daniel Jackson, dijo Amanda. Me han llamado cosas peores. No es una crítica. Lo sé. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué estás haciendo esto? De verdad, no la explicación racional sobre estar en peligro de todos modos, la verdadera razón. Él lo pensó. Le debía la respuesta honesta. Sentía que ella había sido honesta con él sobre Luis, Carl y Tomás. Así que lo pensó cuidadosamente, como pensaba en las cosas que importaban. Porque mi esposa murió y yo no estaba allí, dijo. Y he pasado 4 años tratando de averiguar qué hacer con eso. Lily es lo que hago con eso principalmente. La crío lo mejor que puedo y trato de ser alguien a quien ella pueda señalar cuando sea mayor y sentirse bien al respecto. Hizo una pausa. Pero a veces eso no es suficiente. A veces necesitas hacer la cosa directamente. No por tu hija, no por un legado. Solo porque algo está mal y estás justo al lado y tienes manos que funcionan. La miró. Tú estabas en ese río. Yo tenía manos que funcionaban. Ese es el principio. El resto simplemente siguió. Amanda le sostuvo la mirada. ¿Y ahora? Ahora Reyes sabe mi nombre, dijo simplemente. Así que me voy a asegurar de que tenga menos que ver con lo que suceda después de lo que él cree. Antes de que pudiera responder, Soles volvió a entrar por la puerta con su teléfono en la mano y una expresión que había cambiado de una manera específica. Todavía controlada, pero detrás del control había algo energizado y tenso. El secretario del juez Mercer lo puso en línea, dijo. Está dispuesto a escuchar una moción de emergencia a primera hora de la mañana basándose en las nuevas pruebas. 7 de la mañana. Miró a Daniel. Tendrá que estar allí. Estaré allí, dijo él. Hay algo más. La voz de Soles cambió. No más baja, más precisa. Torres sacó los registros de comunicación del teléfono personal del suboficial Harmon. Hay una llamada realizada a las 11:47 de anoche desde el celular de Harmon a un número asociado con uno de los intermediarios conocidos de Reyes. Duración, 4 minutos y 12 segundos. Hizo una pausa. Y hay una segunda llamada realizada esta noche a las 9:18 de la noche. Duración, 6 minutos. Llamó de nuevo esta noche, dijo Amanda, después de vernos salir. Sí. Soles la miró fijamente. Lo que significa que Reyes sabe que dejaste el hospital. ¿Sabe dónde estamos? Preguntó Daniel. No, esta dirección no está en ningún informe de incidente y se estableció bajo un acuerdo de cobertura. Soles se acercó a la ventana, miró hacia afuera, volvió. Pero sabe que te moviste, y un hombre como Reyes no se queda quieto cuando su objetivo se mueve. Miró entre ellos. Estamos a salvo esta noche. Mañana por la mañana es un cálculo diferente. Necesito que ambos se queden adentro hasta que nos vayamos al juzgado. Daniel asintió. Miró a Amanda. Ella ya estaba asintiendo, con la mandíbula apretada de esa manera particular suya. Deberían intentar dormir, dijo Soles. Vas a decirme lo mismo y luego pasar las próximas 4 horas al teléfono, dijo Amanda. Probablemente, dijo Soles, y por primera vez en toda la noche, algo casi humano se movió en su expresión. Pero el consejo sigue en pie. Volvió a la otra habitación. La puerta no se cerró del todo detrás de ella, y a través del hueco, Daniel pudo oír su voz comenzando el trabajo. Cortante, precisa, construyendo algo para mañana. Miró a Amanda al otro lado de la mesa. Ella le devolvió la mirada. Deberías dormir de verdad, dijo él. Tú también deberías. Lo haré, dijo, en un minuto.
Pero se quedó allí un rato más pensando en las 7 de la mañana y en el despacho de un juez y en un libro de contabilidad en un banco de la avenida Columbus. Y en Reyes, en algún lugar de la ciudad, trabajando en sus propios cálculos. Y en el peso de saber cosas. Porque eso era lo real, se dio cuenta. No era el peligro exactamente, ni siquiera la obligación. Era el peso de saber que algo estaba mal y saber que eras una de las pocas personas en posición de hacer algo al respecto. Ese peso no te dejaba soltarlo solo porque estabas cansado. No le importaba tu hipoteca, ni tu horario de trabajo, ni los $43 en tu cuenta corriente. Simplemente se sentaba en tu pecho hasta que te ocupabas de ello. Se había lanzado a un río hace 2 noches porque tenía manos que funcionaban y no tenía tiempo para pensar. Mañana tendría que pensar. Ya lo estaba haciendo. No durmió. Lo intentó. Se estiró en el sofá con la chaqueta doblada bajo la cabeza y las botas aún puestas, y cerró los ojos y escuchó los sonidos silenciosos de la casa segura. La voz de Soles en la habitación de al lado, baja y continua. El ocasional movimiento de Torres en la ventana. El suave clic del teclado de Park. Los sonidos de la gente haciendo el trabajo que mantenía a otras personas vivas. Debería haberlo encontrado tranquilizador. En su mayoría lo encontró manteniéndolo despierto. A las 4 de la mañana se levantó, fue a la cocina e hizo café. Se quedó en el mostrador mientras se preparaba y pensó en Lily despertando para encontrar a Carol en la casa en lugar de a él, y cómo Lily manejaría eso. Es decir, con el estoicismo contenido y específico de una niña que había aprendido temprano que a veces las personas de las que dependes tienen que estar en otro lugar, y que aprender a no desmoronarse por ello era su propia forma de fortaleza. Nunca había decidido si estaba orgulloso de eso o silenciosamente desconsolado por ello. Probablemente ambas cosas, de la manera en que la mayoría de las verdades sobre criar a un hijo solo venían en pares que no se resolvían limpiamente. Amanda apareció en el umbral de la cocina a las 4:15. Había dormido quizás 2 horas, supuso él, y había encontrado una manera de parecer compuesta al respecto que sospechaba que era una larga práctica. Todavía llevaba el suéter, y alguien le había encontrado un par de pantalones limpios de algún lugar, probablemente de la bolsa de viaje de Soles. ¿Café?, dijo él. Por favor. Le sirvió una taza. Ella se sentó a la mesa y estuvieron en silencio juntos por unos minutos. De la manera en que la gente está en silencio cuando ya han dicho las cosas importantes y entienden que no todo necesita ser llenado. Háblame de ella, dijo Amanda finalmente. De Lily. Él la miró. ¿Por qué? Porque has estado pensando en ella desde las 4 de la mañana. Y pensar solo a las 4 de la mañana es un mal hábito. Envolvió sus manos alrededor de la taza. Cuéntame. Él pensó por dónde empezar. Tiene 8 años, dijo. Lee a un nivel de 6º grado y es terrible en matemáticas, lo que hereda de mí. Tiene la terquedad de su madre y la risa de su madre, la real, no la educada. Lleva un conejo de peluche llamado Capitán Orejas, que ha sido reparado tantas veces que básicamente es un conejo diferente en este punto, pero no quiere oír eso. Hizo una pausa. Comprueba si he cenado. Tiene 8 años y me cuida. Porque tiene miedo de perderte, dijo Amanda. Sí, ya ha perdido a un padre. Sí, dijo él de nuevo, con un peso diferente esta vez. Amanda miró su café. Mi padre se fue cuando yo tenía 6 años. Simplemente se fue. Sin drama, sin peleas. Un día estaba allí y al siguiente no. Mi madre trabajaba en 2 empleos e hizo todo bien y nunca se quejó de nada. Hizo una pausa. Pasé toda mi vida adulta tratando de construir algo tan sólido que nada pudiera llevárselo. La firma, la posición, el dinero. Como si apilara suficiente, nada podría atravesarlo. Sacudió la cabeza ligeramente. Y luego descubrí que lo que realmente había construido era una razón muy bien construida para que Reyes viniera por mí. También construiste la razón para detenerlo, dijo Daniel. Ella levantó la vista. La documentación, dijo él. El libro de contabilidad. Los 8 meses trabajando con Soles. Eso también es lo que construiste. Le sostuvo la mirada.
La gente no llega a ser simple. Eras una cosa y también otra, y luego elegiste cuál querías ser en el futuro. Eso cuenta. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Afuera, la ciudad comenzaba su movimiento temprano. Un camión en algún lugar, el sonido distante de una entrega, el primer relámpago gris del cielo. El mundo reanudándose como siempre lo hacía, indiferente a lo que había sucedido en la oscuridad. No sé qué haré después de esto, dijo ella. Cuando termine. Meridian Capital probablemente le esté acabada. Mi nombre ha estado en suficientes documentos sellados que eventualmente ya no estarán sellados. La industria en la que pasé 15 años construyendo una reputación tendrá opiniones. Dijo la palabra secamente. Tengo 39 años y estoy empezando de nuevo desde una casa segura federal. 39 es joven, dijo Daniel. Fácil de decir. Lo digo en serio, tengo 41 y siento que apenas estoy empezando a entender las cosas. Ella lo miró. ¿Qué tipo de cosas? Que la vida que planeaste para ti no es la única vida disponible, dijo. Que a veces el plan cae al río y lo que viene después es diferente, pero no necesariamente menos. Hizo una pausa. No planeé criar a Lily solo. No planeé ser la persona que se encarga de todo por sí misma. Pero esto es lo que sé. Soy mejor en ello de lo que habría sido si hubiera tenido la versión fácil. No recuperas eso, la facilidad, pero obtienes algo más. Obtienes el conocimiento de lo que realmente estás hecho. Amanda lo miró durante mucho tiempo. Vas a estar bien, Daniel Jackson, dijo. Pase lo que pase esta mañana y después, vas a estar completamente bien. Tú también, dijo él. Ella casi dijo algo. Se detuvo. Eso espero. A las 5:30, Soles entró en la cocina, completamente vestida y operativa, y les dijo que el coche estaría listo a las 6:15. Los despachos del juez Mercer estaban en el edificio federal de la calle Whitmore. La audiencia era cerrada, solo documentación. No se requería testimonio formal. La declaración escrita de Daniel, combinada con el análisis de los registros de comunicación de Torres y el informe del incidente de Harmon, formarían la base de la moción de emergencia. Soles había estado al teléfono la mayor parte de la noche con el fiscal federal adjunto, que era joven y agudo y, en la frase medida de Soles, suficientemente motivado por las nuevas pruebas. ¿Qué está haciendo la gente de Reyes?, preguntó Amanda. Tenemos vigilancia en 2 de sus direcciones conocidas. Ningún movimiento durante la noche, lo que es una buena noticia o significa que está usando canales que no estamos vigilando. La segunda opción, dijo Amanda rotundamente. Probablemente, asintió Soles. Por eso salimos a las 6:15, no a las 6:30. El edificio federal estaba silencioso a las 7 de la mañana, de la manera en que los edificios institucionales están silenciosos antes de convertirse en ellos mismos. Resonantes, a media luz. Los guardias de seguridad funcionando con el café temprano y la rutina. Soles se movió por él como si fuera la dueña del lugar, lo que Daniel sospechaba que era deliberado. La siguió con su declaración doblada en un bolsillo interior y su mandíbula haciendo esa cosa que Lily decía que hacía. El juez Mercer tenía 60 años. Era compacto, con gafas de leer en una cadena y la expresión de un hombre que había visto todo tipo de urgencia humana y había aprendido a distinguir entre el artículo genuino y la actuación. Se sentó detrás de su escritorio, no en el estrado. Era una reunión en su despacho, no un tribunal. Y leyó la declaración de Daniel con la quietud concentrada de alguien para quien leer era un acto activo, no pasivo. Leyó el análisis de los registros de comunicación de Torres. Leyó el informe del incidente sobre el suboficial Harmon. Hizo 3 preguntas, cada una precisa y corta, y Soles respondió a 2 de ellas. Y Daniel respondió a la tercera, que era sobre el momento de la observación en el hospital, específicamente la ventana entre el cambio de turno del puesto de enfermería y cuando Daniel había notado al hombre orientándose hacia el ascensor. ¿Y hizo esta observación sin entrenamiento previo en aplicación de la ley?, dijo Mercer. Sin entrenamiento formal, dijo Daniel. Dirijo un equipo de almacén de 42 personas en turnos rotativos.
Aprendes a observar cómo se mueven las personas por los espacios. Mercer lo miró por encima de las gafas de leer. Luego volvió a mirar la declaración. Luego cogió su pluma. Firmó la orden a las 7:22 de la mañana. Soles estaba en su teléfono antes de que llegaran al ascensor. El banco de la avenida Columbus no abría hasta las 9, pero una orden federal en un caso activo con documentación de amenaza inminente no esperaba los horarios comerciales. Tenía un equipo de campo moviéndose hacia la dirección del gerente del banco a las 7:30. Tenía un segundo equipo en espera en el propio banco. Tenía al fiscal federal adjunto ya en la oficina, esperando. Daniel se quedó en el vestíbulo del edificio federal y sintió algo para lo que no tenía un nombre preciso. No alivio. Era demasiado pronto para el alivio. Algo más parecido a la sensación al final de un largo esfuerzo físico, cuando tu cuerpo entiende que la parte más difícil ha terminado, pero tu mente aún no se ha puesto al día. Amanda estaba a su lado. Observaba a Soles trabajar el teléfono con una expresión que era cansada y alerta al mismo tiempo. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó Daniel. Ahora esperamos, dijo ella. Si el libro de contabilidad está allí, y lo está, sé que lo está, entonces el fiscal federal adjunto tiene suficiente para actuar contra Reyes independientemente del caso Castellano. Cargos separados, orden separada. Y Reyes no recibe la advertencia que viene con un caso que se ha estado construyendo durante meses. Recibe el golpe en la puerta que nunca vio venir. Hizo una pausa. Y los abogados de Castellano, que han estado tratando de negociar una exposición reducida durante 8 meses, de repente descubren que el hombre por el que su cliente ha estado respondiendo se enfrenta a una acusación federal que hace que su cliente parezca cómplice o tonto. De cualquier manera, la posición negociadora de Castellano se derrumba. Ambos caen, dijo Daniel. Eso es lo que merecían 3 hombres que iban a hablar, dijo Amanda. 8 meses tarde, pero aquí está. Él no dijo nada a eso. No había nada que decir que fuera adecuado, y había aprendido hace mucho tiempo que lo adecuado no siempre era el punto. Su teléfono vibró. Carol. Lily está despierta y pregunta por ti. ¿Todo bien? Él respondió. Dile que estaré en casa para el mediodía. Todo está bien. Una pausa. Luego Carol. Dice que te diga que te hizo una tarjeta. Miró la pantalla por un momento, luego guardó el teléfono en su bolsillo y respiró una vez, con cuidado. Buenas noticias, dijo Amanda, observándolo. Mi hija me hizo una tarjeta, dijo él. Algo se movió en el rostro de Amanda que era sencillo y genuino. Vete a casa, Daniel. Soles podría necesitar. Soles tiene todo lo que necesita. Se lo diste anoche. Amanda se giró para mirarlo de frente. La orden está firmada, el equipo se está moviendo. Lo que venga después es maquinaria federal y ya está en movimiento, y que tú la dirijas no cambia lo que sucede. Le sostuvo la mirada. Vete a casa, tu hija te hizo una tarjeta. Él la miró, la mejilla amoratada, las tiras de sutura, la ropa prestada, la mandíbula que no había caído en un río y no había caído en una habitación de hospital y no había caído en un pasillo de un edificio federal a las 7 de la mañana. La mujer que había aprendido los nombres de 3 hombres antes de ir a un investigador federal porque sabía que mantenerlos abstractos era lo mismo que borrarlos. Vas a estar bien, dijo él. No era una pregunta. Te lo dije, dijo ella. Estoy eligiendo qué cosa quiero ser en el futuro. Eso no es nada. No, dijo él. No es nada en absoluto. Extendió la mano. Ella la miró por un segundo, el vendaje en su antebrazo, los nudillos de un hombre trabajador, la mano que había roto la ventanilla de un coche en noviembre y la había sacado de 6 pies del río Black Creek, y luego la tomó. El apretón de manos duró un momento más de lo que suelen durar los apretones de manos, lo que significaba que ya no era realmente un apretón de manos, solo 2 personas aferrándose a algo brevemente antes de que la corriente los llevara. Gracias, dijo ella, por el río y por todo lo que vino después. Agradece a las lluvias, dijo él. Yo solo pasaba por allí. Casi se ríe. No exactamente, pero casi. Y él se dio la vuelta y salió por las puertas del edificio federal
al aire de la mañana, que era frío y claro y olía a la ciudad despertando. Y encontró su camioneta en el aparcamiento y subió y se sentó por un momento con ambas manos en el volante. Luego condujo a casa. El libro de contabilidad estaba en la caja de seguridad, exactamente donde Amanda dijo que estaría. El equipo de campo de Soles tenía al gerente del banco en el lugar a las 8:45, la caja abierta a las 9:10 y el libro de contabilidad, un cuaderno de composición estándar, del tipo moteado en blanco y negro, lleno de principio a fin con la letra apretada y meticulosa de Reyes, fotografiado, catalogado y en custodia del fiscal federal adjunto. A las 10:30, Marco Reyes fue puesto bajo custodia federal a las 11:57 de la mañana en una residencia privada en el barrio de Bergen Hills. No se resistió. Estaba, según todos los informes, completamente tranquilo cuando los agentes entraron por la puerta. La calma de un hombre que había conocido el juego que estaba jugando y entendía en algún nivel que el juego tenía un reloj que no podía ver. Pidió a su abogado y no dijo una palabra más. Daniel se enteró de esto por Soles a las 12:20 en una llamada telefónica que atendió en su entrada, sentado en la camioneta con el motor apagado. Reyes está bajo custodia, dijo Soles. Cargos presentados esta mañana. El libro de contabilidad es sustancial. El fiscal federal adjunto lo describe como el registro financiero más limpio de actividad criminal que ha visto en 20 años, lo cual es irónico dado que Reyes lo guardaba para protegerse de la gente dentro de su propia red. ¿Y Castellano? Los abogados de Vincent han estado al teléfono desde las 9 de la mañana. La exposición negociada que pensaban que estaban construyendo ha cambiado significativamente. Se enfrentará a un ajuste de cuentas. El plazo se ha adelantado y los términos que esperaba ya no están disponibles. Una pausa. Él se lo buscó. ¿Y Amanda? La señora Williams está en transición a un nuevo acuerdo de protección que proporciona una libertad de movimiento significativamente mayor. La amenaza inmediata está resuelta. Otra pausa. Me pidió que le dijera algo. Daniel esperó. Dijo que le dijera que va a aprender el nombre de su hija por cada mala decisión que tomó en el futuro. No sé qué significa eso. Dijo que usted lo sabría. Se quedó con eso por un momento. Sí, dijo. Lo sé. Señor Jackson. La voz de Soles cambió ligeramente. Todavía profesional, pero con algo humano detrás. Lo que hizo la declaración, el testimonio para Mercer, la secuencia de observaciones en la escena y en el hospital. Nada de esto se mueve como se movió sin usted. Quiero que lo sepa. Solo observé a la gente moverse por los espacios, dijo. No lo subestime, dijo ella. Se sorprendería de lo raro que es eso. Le dio las gracias, colgó y se sentó en la entrada, en el frío, y miró su casa. La pintura que necesitaba un retoque en el lado izquierdo, la luz del porche que había estado parpadeando durante 2 semanas, el rastrillo que había dejado contra la valla antes de que empezara a llover y no había guardado. La realidad ordinaria y específica de su vida, esperándolo como siempre lo hacía. Entró. Lily estaba en la mesa de la cocina con Carol, trabajando en lo que parecía ser un proyecto de dibujo muy elaborado que involucraba múltiples colores de rotuladores y un grado de concentración que solo aplicaba a las cosas que realmente le importaban. Levantó la vista cuando él entró, y en su rostro vio la secuencia completa de la gama emocional de una niña de 8 años moverse en unos 2 segundos. Alivio. Luego el breve destello de reproche por preocuparla. Luego la decisión de saltarse el reproche e ir directamente al alivio de nuevo porque él estaba allí, y eso era lo principal. Se levantó, cruzó la cocina y presionó su cara contra su chaqueta. Él la abrazó. Carol le guiñó un ojo por encima de la cabeza de Lily y le dio el ligero asentimiento de una mujer que entendía que la explicación vendría más tarde o nunca, y que cualquiera de las dos opciones era aceptable. «Te hice algo», dijo Lily en su chaqueta. «Carol me lo dijo». Se apartó, fue a la mesa y le trajo un trozo de papel doblado, del tipo bueno de la caja de manualidades.
con su nombre en el frente en cuidadosas letras mayúsculas, rodeado de lo que parecían ser estrellas y una gran flor que también podría haber sido un sol. Lo abrió. Dentro, con su letra, la letra redondeada y deliberada de una niña que todavía estaba haciendo las paces con las letras, decía: «Papá, eres valiente. Lo sé porque tienes miedo de las cosas y las haces de todos modos. Eso es ser valiente. Con amor, Lily». Postdata. El capitán Orejas dice: «Hola». Se quedó en la mesa de la cocina y lo leyó 2 veces. No se atrevió a decir nada por un momento. «¿Te gusta?», preguntó Lily. «Sí», logró decir. «Me gusta mucho». No estaba segura de la flor. Podría ser un sol. «Es ambas cosas», dijo. «Es un girasol». Ella consideró esto seriamente. Eso funciona». Lo dobló y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo de su camisa, sobre su corazón. Y Carol hizo más café, y Lily volvió a su dibujo, y la casa estaba cálida y ordinaria y completamente ella misma. Y Daniel Jackson se sentó en la mesa de su cocina con sus botas rígidas, el brazo cosido y el río todavía en algún lugar en el fondo de su memoria, y sintió que algo se asentaba en él que no había estado asentado en mucho tiempo. No paz exactamente. No estaba seguro de que paz fuera la palabra correcta para un hombre que había crecido conociendo la pérdida como la había conocido, que había estado junto a una tumba a los 37 y había descubierto cómo construir una vida a partir del lado izquierdo de un nosotros. Pero algo adyacente a la paz, algo que venía de haber sido la persona correcta en el lugar correcto y no haber mirado para otro lado. Pensó en lo que Lily había escrito. «Tienes miedo de las cosas y las haces de todos modos». Pensó en dónde había aprendido eso, no de él diciéndoselo, sino de observarlo. De las 1000 mañanas ordinarias en las que se había levantado cuando no tenía fuerzas, le había preparado el almuerzo cuando funcionaba con 4 horas de sueño, había entrenado en la práctica de fútbol cuando su espalda le daba opiniones, había sonreído en la puerta de la escuela cuando sonreír era un acto de pura voluntad. Ella lo había estado observando todo. Había estado aprendiendo cómo se veía la valentía de cerca. Esperaba haberlo hecho lo suficientemente bien. Pensó que probablemente sí. 3 semanas después, recibió una carta. Sin remitente, con matasellos de la ciudad, escrita a máquina en papel normal, con una fuente que no revelaba nada. Daniel, el edificio de la avenida Columbus tiene una pequeña vacante en el 3er piso. La vista no es gran cosa, pero la cafetería de la esquina es excepcional. He estado pensando en lo que dijiste, que a veces el plan cae al río y lo que viene después es diferente, pero no necesariamente menos. Estoy probando esa teoría. Postdata. La cicatriz en mi mandíbula es de un accidente de coche cuando tenía 22 años. No todo tiene un origen dramático. La leyó en la mesa de la cocina, luego la leyó de nuevo. Luego la dobló y la guardó en el cajón donde guardaba las cosas que importaban, junto a la tarjeta de Lily con el girasol. No respondió de inmediato. Lo pensó durante unos días. Pensó en el río y la habitación del hospital y el pasillo del edificio federal a las 7 de la mañana y el apretón de manos que se había convertido en otra cosa. Pensó en Amanda Williams eligiendo qué cosa quería hacer en el futuro y comenzando ese proceso desde una casa segura en el distrito de Glendale, con una cara amoratada y un suéter prestado. Pensó en Lily comprobando que él había cenado. Pero pensó que un hombre que dice que el plan lo es todo nunca le han quitado el plan. Un hombre al que le han quitado el plan sabe que lo que haces sin el plan es lo más verdadero sobre ti. Respondió un sábado por la mañana mientras Lily estaba en casa de su amiga Mara. Un párrafo, papel normal, su propia letra, la ligeramente apretada y legible. Amanda, me alegro de que estés probando la teoría. Por si sirve de algo, de alguien que la ha estado probando durante 4 años, se sostiene. La cafetería suena como un buen lugar para empezar. La vista mejora con el tiempo, cambie o no el edificio. Daniel. Postdata. El conejo de Lily ha sido reparado de nuevo. Dice que ahora es técnicamente un conejo nuevo, pero con todos los mismos recuerdos. Pensé que apreciarías eso. Caminó hasta el buzón al final de la entrada y la dejó caer y se quedó un momento en el aire de noviembre, el mismo noviembre que lo había empezado todo,
el río y la lluvia y los faros bajo el agua. Y lo respiró, frío y limpio, el cielo, haciendo lo que hacen los cielos después de las tormentas, que es abrirse como si nunca hubieran tenido una queja en el mundo. Volvió adentro. Lily estaba en casa para el mediodía, todavía con sus tacos del partido improvisado que aparentemente había ocurrido en el patio trasero de Mara, a pesar del frío. Las mejillas rojas. El capitán Orejas, de alguna manera adquirido de casa, en su mochila porque lo llevaba a todas partes a pesar de tener 8 años y ser demasiado mayor para ello, lo cual era algo que Daniel nunca en su vida mencionaría. ¿Tienes hambre?, preguntó. Mucha, dijo ella, dejando caer su mochila. ¿Comiste? Él sonrió. Te le estaba esperando. Ella lo miró, sospechando ligeramente de la sonrisa. Tienes tu cara puesta. Tengo una cara. Sí, tengo varias. La buena, dijo ella, la que pones cuando algo salió bien. Miró a su hija de 8 años, y leyéndolo como un libro que había dejado abierto en la mesa, con los ojos de su madre y la terquedad de su madre, y algo que era enteramente suyo, algo que había crecido en el suelo específico de su vida específica juntos, y era bueno y verdadero e irreemplazable. Sí, dijo, algo salió bien. ¿Vas a decirme qué? Algún día, dijo, cuando seas mayor y pueda contarlo bien. Ella consideró esto con el escepticismo paciente de una niña que ha aprendido que algún día generalmente significa sí, eventualmente, y que ha hecho las paces con eso. Está bien, dijo, pero quiero queso a la parrilla. Queso a la parrilla será. Fue al mostrador y sacó el pan, el queso y la sartén, y Lily se sentó a la mesa y abrió su mochila y comenzó a esparcir los deberes por la superficie con la energía de alguien que quería terminar de una vez. Y el capitán Orejas se sentó apoyado contra el frutero, sin mirar nada en particular, con su único ojo restante. La cocina estaba cálida. La casa era ordinaria. Afuera, el río se movía como se mueven los ríos, arrastrando todo hacia adelante, sin devolver nada, indiferente a lo que había sucedido en sus orillas y a lo que había sido sacado de su agua y a lo que había sido devuelto al mundo de los vivos. Pero Daniel Jackson no era indiferente. Estaba en el mostrador de su cocina, haciendo queso a la parrilla para su hija un sábado por la mañana de noviembre. Y estaba exactamente donde se suponía que debía estar, y lo sabía, que es lo más raro que un hombre puede saber, y por lo que más vale la pena luchar, y lo que tenía la intención de seguir sabiendo mientras el mundo le diera la oportunidad. No miraría para otro lado. Nunca lo había hecho. Nunca lo haría.